Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Si os parece, comenzamos esta masterclass sobre perspectivas para las economías y los mercados financieros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un seminario, un masterclass que hoy vamos a desarrollar entre Nereida González, que trabaja en AFI, en el equipo de análisis económico y de mercados, y yo mismo, David Cano, que trabajo también en AFI, en concreto en la gestora. Bueno, como es habitual ese tipo de masterclass, la idea es estar hablando pues, de orden de 45 minutos para dejar un tiempo al final para hacer preguntas y respuestas. Pero somos flexibles en el sentido de que si a lo largo de nuestra exposición queréis hacer preguntas, hacedlo sin ningún problema. Tenéis el chat donde podéis ir escribiéndolas y, como digo, tanto Nerida como yo iremos echando un ojo a ese chat. Por si hubiera preguntas, pues las podríamos contestar mientras hacemos nuestra exposición. Una documentación que creo que os han hecho llegar ya y que si no ha sido el caso, bueno, pues evidentemente os la enviarán. Bueno, como digo, vamos a hablar de economías y de mercados financieros. Es obvio, estamos inmersos en esa mayor recesión de la historia provocada por el coronavirus, una recesión que, como digo, es la más intensa de la historia, pero seguramente sea la más corta de la historia. Todavía es pronto para poder asegurarlo, pero bueno, parece que poco a poco sí se va considerando ese como el escenario central. El debate está ahora en cuál va a ser el ritmo de recuperación y existe cierto consenso en pensar que esa recuperación va a ser mucho más lenta, que va a necesitar mucho más tiempo que el que hemos tenido durante la caída. Esta es una de las previsiones centrales. El FMI ha tenido que recortar entre 4 y 10 puntos porcentuales el crecimiento esperado para el PIB mundial, de tal forma que en este año 2020 seguramente vaya a caer un 3%. De hecho, las últimas previsiones incluso no hablan de una caída superior de la economía mundial. Para eso sí, el próximo año asistir a esa recuperación, que tendremos que ver cuál es el ritmo, pero como digo, se va hablando de esa recuperación. Una recuperación que podría llevarnos a tasas de crecimiento del orden del 5%. Ahí comparamos nuestras previsiones con las del FMI para que podáis comprobar cómo somos algo menos o algo más pesimistas o menos optimistas. Anticipamos una mayor caída y anticipamos una menor recuperación el próximo año. Pero de lo que hemos venido a hablar es de economías emergentes o de esa mayor capacidad de resistencia de las economías emergentes respecto a las economías desarrolladas. Si las economías desarrolladas este año van a caer un 6%, en gran medida lastradas por España, por Italia, incluso por Francia. Fijaos cómo para las economías emergentes se habla de una caída de solo el 1%. Seguramente haya que revisarlo a la baja, pero es curioso, es significativo que la previsión de caída del PIB para las economías emergentes es menor que para las economías desarrolladas. De tal forma que en esta cuota relativa del PIB mundial entre desarrollados y emergentes, estos segundos van a seguir ganando terreno. Ya hace tiempo que representan más del 50% del PIB mundial. Bueno, pues este año que las emergentes van a crecer y las desarrolladas van a caer, evidentemente veremos un avance adicional, de tal forma que las emergentes consolidan claramente como un bloque que tiene un mayor peso, que tiene un PIB superior a las economías desarrolladas. Pero ¿sobre qué queremos llamar la atención? Que desde hace ya unos cuantos años, y esto no es nuevo, y seguramente desde el año 2008, desde la anterior crisis, lo que nos estamos dando cuenta es que las economías emergentes no pueden tratarse como un todo. No es válido hablar de las economías emergentes, porque dentro de estas comparten posición cíclica tan distinta como, por ejemplo, la economía china de la economía brasileña, o la economía india y la economía rusa. Y en las previsiones ahí lo veis. Este año la economía mexicana va a caer un 6,6%, es decir, va a caer de forma muy intensa. Y esa capacidad de menor crecimiento de las economías, de menor caída de las economías emergentes, está más debida a que dos países como India y China van a ser capaces de crecer. Por lo tanto, dentro de las economías emergentes hay diferencias muy significativas.
Esta era un poco la tesis central de ese artículo que justo escribimos Nereida y yo hace unos días en el Negocios, en el suplemento económico del país, y donde veníamos a decir que acrónimos tan elegantes, tan conocidos, como BRIC, como Next Eleven, como Eagle, o incluso como Economías Frontera, que están muy bien para homogenizar y están muy bien para hacer análisis conjunto, en la práctica esconden relaciones o países que son muy diferentes. Y como digo, claramente es el caso del BRIC, un acrónimo acuñado por Jim O'Neill allá en el año 2001 y que ha envejecido muy mal. Envejeció mal en la crisis del 2008 y desde luego está envejeciendo mal con esta crisis del COVID, en donde el diagnóstico de cada una de estas grandes 4 economías emergentes es muy diferente, porque es muy diferente la posición. Esta tabla de The Economist, ahí podéis ver por colores cómo la posición en deuda pública, en deuda extranjera, en coste de financiación, en reservas, en balanza por cuenta corriente, en competitividad internacional. Bueno, las diferencias son enormes. Y como son enormes, hay que ser muy selectivo en el país y en el mercado en el que se invierte. Ahora Nereida me toma el relevo porque precisamente lo que va a hacer ella es, bueno, dar unas pinceladas de las principales economías emergentes. No se te oye, Nereida. Nereida, no se te oye. Ay, Ahora, hola, ¿se me oye? Ahora sí. ahora Vale, sí. es que tenía el micro apagado. Bien, como decía, efectivamente, vamos a hacer mención sobre las perspectivas, ¿no? De las principales economías emergentes. Sobre todo hay que hablar de China, que ha sido, como bien sabéis, el origen de esta crisis del coronavirus. Fue el país que se detectó por primera vez el virus y que ya estamos viendo una recuperación de la actividad y que ha sido en V, lo cual nos da algo de esperanza a los países que lo estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Esto se percibe en indicadores tan quizás estrambóticos o tan poco habituales como puede ser el consumo de acero dentro de la industria, que nos da una pista de cuál es el volumen de vuelta a la actividad de la industria manufacturera en este país. También, obviamente, ventas de vehículos que ya han vuelto a la práctica normalidad. Y todo ello en un marco en el que se han llevado a cabo muchos estímulos, tanto a nivel de política monetaria a lo largo de ya el año pasado, cuando se llevaban a cabo esas reducciones del coeficiente de caja, reducciones de tipos de interés para intentar estimular el crédito a la economía, y también, si pasas a la siguiente diapositiva, David, son planes de estímulo fiscal en el sentido y sobre todo muy concentrados en estos proyectos de infraestructura. La semana pasada teníamos la Asamblea Nacional del Partido Popular de China, que había tenido que ser retrasada por esa crisis del virus, y donde, bueno, teníamos algunas novedades. Frente a años anteriores, no se fija un objetivo de crecimiento, lo cual no hace más que señalar la incertidumbre elevada que vivimos en la actualidad, pero sí que se telegrafiaba cuáles iban a ser los planes de estímulo de las autoridades. En concreto, se anunciaba un incremento del déficit público hacia un 3,6 frente a un 2,8 que teníamos el año pasado, y que si tenemos en cuenta sobre todo esta parte que es más importante, la financiación de proyectos de infraestructura que no se tiene en cuenta dentro de ese déficit, sino que son unas emisiones de deuda que no se tienen en cuenta dentro de esas cuentas públicas, esos números de déficit superarían el 8% sobre el PIB. Es relevante en la medida que estos planes de inversión en infraestructuras suelen tener un impacto significativo en la materia en términos de estímulo sobre la economía china. La historia nos dice que ese multiplicador de efectos sobre la economía real suele ser mayor en este tipo de inversiones. Por lo tanto, China será uno de los países que seguirá o que esperamos que mantenga una tasa de crecimiento positiva en 2020, a pesar del confinamiento que han vivido. Y el otro también será India. Si pasas a la siguiente, por favor, David. India, un país que de nuevo, ¿no? También está sufriendo precisamente ahora las medidas de confinamiento, y es un país en los que es mucho más difícil quizás de gestionar este
crisis, en la medida que el acceso a vivienda no está tan generalizado, pero que gracias a los estímulos que hemos visto y que ya venían sobre todo desde finales del año pasado, con esas bajadas muy importantes de tipos de interés, esperamos que se mantenga también en terreno positivo ese crecimiento. Y así lo anunciaba también el FMI, incluso que se mantendría por encima de la tasa de crecimiento de China. Desde luego no quiere decir, o sea, un crecimiento de un 1,9% para India o de un 1,2% como se espera por parte del FMI para China, es prácticamente como decir que va a haber una recesión en estos países. Que no nos engañe ese signo positivo, porque estamos hablando de países que crecían a casi tasas de un 7-8%, un 6% en el caso de China, y que ahora van a crecer pues casi a una tercera parte de lo que teníamos previamente a esta crisis. Si pasamos ya a la siguiente región, que sería en este caso en América Latina, es el actual foco de la pandemia. Nos hemos trasladado desde China, que fue el origen del coronavirus, pasamos a una segunda fase en la que Europa era la pandemia y a la medida que ya nos vamos desconfinando en Europa, el foco de atención se traslada a América Latina. En concreto, en Brasil y también en México, aunque en menor medida, estamos viendo un fuerte impacto. En el caso de Brasil es más preocupante aún en la medida que no se están llevando a cabo medidas de control de la misma. No se han llevado a cabo medidas de contención o de confinamiento coordinado por parte de la población, lo cual no hace más que alargar posiblemente este impacto del coronavirus. Es decir, que el temor que pueden seguir teniendo la población de cara a salir de sus casas y a comprar, vamos a decirlo de forma simple, puede prolongarse en el tiempo durante más meses que han llevado a cabo esas medidas de confinamiento coordinadas. Por tanto, el impacto que vamos a ver en estas economías de América Latina, en concreto en Brasil, pues será mayor que en otras economías emergentes. Si pasamos a la siguiente, en México confluyen ya no solo impacto del coronavirus sobre la actividad. Aquí sí que se han llevado medidas de confinamiento, aunque ya se están levantando estas prohibiciones o este control de movilidad por parte de la población sin controlar la pandemia, porque aún no se ha alcanzado el pico de casos y confluye en una situación con la que el mercado del petróleo. Estamos viendo actualmente el precio del Brent en unos $33 por barril, pero que llegamos a ver incluso negativo, ¿no? en el West Texas. Esta caída del precio del crudo no afecta directamente a Brasil como exportador de crudo, porque no es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, pero sí que tiene una relación muy estrecha con una de las empresas insignia del país, como es el caso de Pemex. Pemex es una empresa estatal apoyada fielmente por el gobierno y que no hace más que, digamos, empeorar la situación fiscal de este país. México se empeña o tiene motivos políticos para seguir defendiendo una empresa que desde hace años tiene flujos de caja negativos, tiene necesidades de financiación inmensas y que está llevando o está arrastrando ya en las últimas semanas a que el rating del soberano sea revisado a la baja. A lo largo del mes de abril vimos como todas las agencias de rating bajaban un escalón a la calificación crediticia de este país y se sitúa apenas 2-3 noches por encima del high yield. Y es uno de los riesgos que detectamos sobre todo para la economía mexicana, que ese empeño por defender una empresa con una falta de solvencia clara y que no vemos o que la situación del mercado actual no ayudará a mejorar su situación financiera, pues acabe llevando a que la revisión del rating de México lleve a caer hasta high yield. Pasamos a la zona de Europa emergente con Rusia. Uy, ay, gracias, David. En Rusia estamos viendo una situación ciertamente curiosa. Veíais en la primera parte que mencionaba David, donde el FMI, desde luego, pues anunció una recesión con una tasa de crecimiento negativa de unos
de un 5% para 2020, era una economía que ya el año pasado crecía a tasas relativamente reducidas para lo que sería el conjunto del área de emergentes, en torno a un 2%, por debajo de ese 2%. Sin embargo, los fuertes fundamentales que presenta la economía, sobre todo basados en un superávit por cuenta corriente y unas cuentas pues, relativamente fiscales, unas cuentas fiscales relativamente estables o con incluso con superávit en los últimos años, está permitiendo que los activos de esta economía se comporten realmente bien. También con una inflación que, como veis en este gráfico precisamente, está totalmente controlada. Ya no tenemos unos problemas de hiperinflación como veíamos en 2015 y que está permitiendo también ese estímulo por parte de los bancos, del Banco Central. Por tanto, a pesar de ser una economía que obviamente y como el resto del mundo va a sufrir una recesión en este año, sí que hay motivos para ser relativamente optimistas, porque además es una de las, esta Rusia es el país que más barato produce crudo. Por tanto, esta situación de un petróleo en los $33 por barril no le hace tanto daño como puede hacer a otras economías emergentes exportadoras de crudo. Y cerramos el ciclo de revisiones con Turquía, una de las economías que siempre hemos señalado como una de las más débiles y que en este 2020 pues, nos sigue preocupando especialmente. Ya no solo por la recesión que es probable que sufra este año, sino por las dificultades de refinanciación que puede asumir. La volatilidad que estamos viendo en el mercado, el encarecimiento de los costes de financiación para estas economías perjudicará especialmente a un país como Turquía que vence o que tiene que enfrentar a más de 20.000 millones de dólares de vencimientos de deuda este año. En un mercado, como digo, pues realmente en tensión, que podamos tener algo más de relajación del sentimiento de aversión al riesgo en el corto plazo, si esta fase de desconfinamiento empieza realmente a tener efecto, pues no dejará de ser una de las economías que más sufra. Eh, ya veis que sería, o que incluso los vencimientos que enfrenta son mayores que los de Argentina, que está prácticamente, ha hecho impago, ¿no? Técnicamente el viernes pasado. Por tanto, el siguiente objetivo, el siguiente foco a vigilar sería el caso de Turquía. En la parte de crédito lo mencionamos en más detalle. Muy bien. Mira, Nereida, preguntan precisamente por el dato Sí. de Argentina. ¿Eh? Dice alguien, a ver, José Luis, que él recuerda 50.000, 60.000 millones. Sí, estos son datos como préstamo deuda denominada en dólares que vence en este año. Por tanto, Argentina tiene, no solo son vencimientos a 2020, creo que el extra, digamos, sobre esos 50, 60 mil pueden ser a principios de 2021. Puede ser algo de ese estilo. Y también que tenía, no, iba a decir que tenía algo de deuda en euros, pero no, el grueso era en dólares. Pero bueno, sí, estos son datos del IIF, como veis en la fuente, y en principio sí que son correctos. Es uno de los institutos que más eh, fuente, digamos, de datos tiene sobre el proyecto, ¿no? Muy bien, bueno, como decía al principio, esto es una masterclass de apenas 45 minutos, no nos da tiempo a profundizar muchísimo, pero sí dar unas pinceladas y sí poner de manifiesto, uno, la importancia de las economías emergentes, dos, la disparidad entre ellas y sobre todo entre las más grandes, unas más fuertes, otras más débiles, unas con claros problemas de insostenibilidad de sus cuentas públicas. Pero no solo queremos hablar de macro de las economías emergentes, porque es evidentemente importante para el PIB mundial, sino porque cada vez hay que tener, no sé si más presencia o no, en mercados financieros de países emergentes. Esto es algo en lo que discutimos Nereida y yo en nuestros comités de inversiones, porque una cosa es si tácticamente hay o no que tener exposición a emergentes, y ahí se puede ser un gestor activo decidiendo vamos a aumentar emergentes, vamos a bajar emergentes, dentro de lo que subo en emergentes, en qué país o no. Y otro debate es si estructuralmente hay que tener mercados emergentes en tus carteras, tanto de renta variable como de renta fija.
Para dar luz sobre ese debate, hay datos que creo que son relevantes y es un poco los que os voy a contar yo dentro del mercado de renta variable. Un poco el tamaño de sus mercados. La bolsa mundial capitaliza, bueno, depende de qué día lo mires, ¿no? Con esta volatilidad, pero capitaliza del orden de 75 billones de dólares, más o menos, bueno, como digo, depende del día que lo cojamos, en donde claramente del orden del 50% es Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es la economía con un mercado de capitales más desarrollado y la cuota relativa de la bolsa americana es superior a la cuota relativa de su PIB. Su PIB no es más que el 20-25% del total mundial, pero su bolsa es del 50%. Creo que eso todo el mundo lo sabe y, por lo tanto, cualquiera que invierta en un fondo de renta variable global se va a dar cuenta que aproximadamente el 50% de su exposición bursátil es Estados Unidos. Tal vez lo que no es tan conocido es que el segundo mayor mercado bursátil del mundo es el chino, con 7,4 billones de dólares de capitalización. Superior al del mercado japonés, con 5,4. Superior al del mercado del Reino Unido, con 2,6. Y desde luego muy superior a los mercados que están infrarrepresentados, que son los europeos. En Europa, como sabéis, la fuente de financiación primordial de las empresas, una de ellas, son los préstamos bancarios. Se utilizan más los préstamos bancarios que el mercado de capitales para captar financiación. Nuestras bolsas están menos desarrolladas. Y hay un caso muy claro, el de Alemania. Fijaos que la capitalización bursátil de Alemania no llega ni al 50% de su PIB. En Estados Unidos, del 150. Eso provoca que la creación de Alemania sea 1,9 billones. La de Francia es un poquito más alta, pero 2,1. España, medio billón de euros, la mitad más o menos de nuestro PIB. E Italia, 0,5. Tenemos muy poco peso las bolsas europeas en el total mundial. Fijaos, repito este dato. China, 7 billones. Es que hay que sumar bolsa francesa, alemana, española, italiana para llegar a la capitalización que tiene la bolsa china. Pero no solo. Fijaos la bolsa de la India. 1,7 billones. La bolsa de la India, el Sensex, capitaliza desde luego más que la bolsa española y capitaliza tanto como la bolsa alemana. Ese es el enfoque estructural del que yo decía. Uno no puede tener una cartera global y no analizar al menos las economías y las bolsas emergentes. Luego tendremos que discutir con Nereida, conmigo, si hay que sobreponderar o no, pero eso ya es táctico. Desde luego lo que queremos es abrir la mente, abrir la perspectiva y ser conscientes del tamaño relativo de estas bolsas, pero no solo de la India, no solo de la brasileña. Fijaos la bolsa brasileña, he dicho la China, ¿no? China, India. La bolsa brasileña capitaliza más que la bolsa española y eso que también está sufriendo. Bueno, la bolsa rusa tiene un tamaño relativo equivalente al de la bolsa española. La bolsa mexicana ya tiene algo menos de tamaño, pero efectivamente son bolsas que tienen un cierto tamaño. Fijaos la bolsa de Corea, 1,2 o 1,2 también el tamaño de la bolsa de Taiwán. Esto se ve reflejado en el MSCI World, ese índice de renta variable, o el que nosotros utilizamos cada vez más, el ACWI, las carteras que nosotros gestionamos, asesoramos de bolsa mundial, usamos cada vez más el ACWI, porque el ACWI incorpora mercados emergentes. El MSCI World, que es más conocido, lo estamos dejando de usar porque ahí no hay emergentes. A la derecha lo podéis ver con emergentes. Claro, el peso de las economías desarrolladas cae. Hay un dato que a alguno le llamará la atención. Oye, ¿cómo que China solo pesa el 4% en el ACWI si su bolsa es la segunda mayor del mundo? Bueno, pues porque el mercado bursátil chino está en un proceso de liberalización, de apertura al exterior. Hoy por hoy no es tan sencillo, insisto, no tenemos tiempo para entrar en tanto detalle, ¿no? Pero no es tan fácil comprar la bolsa china, no hay tanta liquidez, no es tan accesible, aunque esto está cambiando a marchas forzadas. Aprovecho para poneros ahí el link a ese post que precisamente escribió Nereida, en donde lo que habla es, bueno, pues cómo poco a poco la bolsa china se está abriendo y cómo poco a poco el tamaño, o mejor dicho, el peso de la bolsa china en el MSCI World, en el MSCI Emerging, está empezando a ser una imagen fiel de lo que es. Y con el tiempo, lo razonable es que la bolsa china pondere del orden del 10 o del 15% sobre un MSCI All Country. Y por lo tanto, hay que ir posicionándose poco a poco. Cada uno tendrá su forma de hacer esa aproximación a las economías y a los mercados financieros. Una primera forma de hacerlo, bueno, ahí os ponemos
un ETF. Vamos a poner fondos y ETFs. Evidentemente, como sabéis, nosotros somos una gestora, una compañía absolutamente independiente. Nosotros no cobramos de ninguna gestora, no hacemos publicidad, por así decirlo, ¿eh? Simplemente somos transparentes y os ponemos qué tipo de fondos, qué tipo de ETFs están en las carteras que nosotros asesoramos o que nosotros gestionamos. Y entre ellos un ETF en este caso de Amundi. Ese debate también, que también existe aquí, si hay que hacer gestión activa o hay que hacer gestión pasiva. Bueno, los que quieren hacer gestión pasiva, ahí os proponemos un ETF que evidentemente evoluciona muy en línea con el total del índice AFI de fondos de inversión de renta variable emergente, y el que quiera hacer gestión activa, oye, el planteamiento número uno, me has convencido, yo tengo que tener algo de bolsa emergente en mis carteras, voy a empezar haciendo gestión pasiva, voy a empezar haciendo gestión activa. Pues de nuevo, aquí os incorporamos un fondo de inversión de Fidelity. Hay muchos de Fidelity global. Evidentemente tienen más peso en China, tiene más peso en India, tiene más peso en Corea, evidentemente tiene más peso en estos mercados. Aproximación uno, me voy al conjunto de las bolsas, bien con un ETF, bien con un fondo. Aproximación 2, intento hacer selección por países. Nereida. Justo, sí. Y hay una pregunta, de hecho, de Ignacio Palau, de si invertir en bolsa china a través de fondos de inversión. Aquí tú dirás, David, cómo lo tenéis en las carteras. Sí. Luego, sí, perdona. No, Nereida, luego lo vemos, sí, hay ejemplos. Vale. Pero efectivamente, eso quiere decir que aquí veis bueno, nuestro posicionamiento actualmente de selección por países en emergentes. Dicho esto, como total, como activo, nuestro asset allocation global tenemos una posición neutral, ¿vale? Pero en una situación en la que estamos infraponderados en renta variable. Y dentro de emergentes sí que estamos preponderando sobre todo la región de Asia, porque nos parece que ya está fuera o ya está saliendo bastante bien, aunque los riesgos siguen ahí, de esta situación del virus. Desde luego que hay riesgos que luego también comentaremos con más detalle, pero sobre todo que vienen de la guerra comercial a la situación, pero que, bueno, en principio vemos que puede ser la región que mejor lo puede hacer en los próximos, en el corto plazo. Por el contrario, en este mix entre valoración frente a riesgos, frente a situación económica, pues desde luego que mantendremos con una exposición cero en Turquía, ya lo hemos mencionado, que es uno de los países con mayor riesgo, que percibimos con un mayor riesgo, y desde luego en México, que estamos, ya lo hemos mencionado en la parte de perspectivas económicas, donde donde vemos que puede haber un riesgo muy elevado de que se siga revisando a la baja ese rating de la entidad. También en Brasil es otro de los países que mantendríamos fuera de nuestras caras y, por supuesto Sudáfrica, que tampoco lo hemos mencionado en BRICS, que terminados en S, ¿no? Pero en Sudáfrica ha sido el país más relevante, digamos, de los emergentes que ha tenido que solicitar también una ayuda al FMI para poder estimular a la economía tras este impacto del coronavirus en la economía, ¿no? ¿Hay algunas preguntas? Sí. Bien, luego te las digo, Nereida, porque Vale. van a encajar bien para luego. Como veis, el análisis es macro de cada uno de los países y lo combinamos con el análisis fundamental de ratios de valoración, que es el mismo debate que uno puede tener si invierte o no en bolsa europea y si es mejor estar en IBEX, en CAC 40 o en MIB italiano. Bueno, aquí el equipo de Azure Research tiene su asset allocation país a país y tiene sus recomendaciones. Ya la contesta Ignacio porque Nereida, mira la pregunta de divisas que la puedes contestar luego cuando hables de Sí, divisas. Entonces, sí, efectivamente, ahí, la pregunta que hacía mi amigo querido Ignacio Palau, un abrazo. Sí, se puede invertir vía fondos de inversión que invierten en cada uno de los países. En cada uno de los países. Igual que existe el Fidelity Iberia o el Man Iberian Equities, existen fondos de inversión para cada uno de los países.
Fidelity China, ahí tenéis, y os hemos puesto el ISIN por si alguno lo quiere comprar. O un fondo de JP Morgan que invierte en la bolsa coreana, acordaos, la bolsa coreana tiene un tamaño de 2 veces prácticamente, si algo más, de la bolsa española. O la bolsa turca, ha dicho Nerida, la bolsa turca, en principio ni tocarla. Bueno, si alguien quiere invertir en bolsa turca, ahí la tiene. Oye, México tampoco es. Bueno, pues ahí tenéis la bolsa mexicana, que es un poco la idea, ¿no? Nos gusta China, nos gusta Corea, pues estos dos fondos serían dos fondos, ¿por qué no?, a tener en cartera. Sin embargo, trataríamos de evitar bolsa turca y bolsa mexicana. Luego va a hablar de las divisas, Nereida. Efectivamente, estos fondos están denominados en la moneda, es decir, que invierten en la moneda local, están convertidos a euros, ¿eh? O sea, la evolución de estos fondos de inversión está convertido en euro. Por lo tanto, por mucho que subiera la bolsa, si la divisa se deprecia, lo vemos en la evolución de este valor liquidativo. Quiero decir que este valor liquidativo no está vinculado, correlacionado uno a uno con su índice bursátil, porque luego hay que tener en cuenta el ajuste del tipo de cambio. Podrías buscar un fondo que cubriera la divisa local, pero no es normal, ¿eh? No es normal que cubra la divisa local y por lo tanto si uno invierte en bolsa mexicana a través de un fondo, lo normal es que asuma el riesgo divisa, para lo malo o para lo bueno, si en este caso se apreciase el peso mexicano. He dicho que hay muchos mercados bursátiles emergentes con cierto tamaño y ahí tenéis, de nuevo, un fondo para cada uno de ellos. Bolsa brasileña. Bolsa brasileña es la que ha caído un 50 desde máximos, porque ha caído el Bovespa un 25 y el real brasileño se ha depreciado un 25, números muy redondos. Bueno, es el mercado que más corrección ha tenido. Fijaos qué caída. Quien considere que es una oportunidad, bueno, pues evidentemente ahí ponemos un fondo de WS o la bolsa india o la bolsa rusa, que comentaba antes Nereida, que bueno, son un país que puede tener unos fundamentos. Luego hay que también, pues que vuelvo otra vez al poco tiempo que tenemos, hay que analizar la composición sectorial, porque detrás de la bolsa rusa pues hay más sector petrolero, detrás de la bolsa india hay tecnología, por lo tanto merece la pena hacer análisis de la composición sectorial. O la bolsa tailandesa, pues yo quiero invertir en bolsa tailandesa. Bueno, pues ahí hemos puesto otro fondo de inversión. Y decía, y sí, una de las cosas que nosotros cada vez estamos invirtiendo más es en el mercado bursátil chino, en esas acciones China tipo A. Es el link que antes comentaba de Nerida y que os recomiendo la lectura. Y es ese mercado, el mercado puramente doméstico, el mercado de las acciones chinas que están listadas en China y que estás asumiendo el riesgo de tipo de cambio. Para nosotros eso es una temática, de esas megatendencias de las que hablamos, que si tecnología, que si cambio climático, que si longevidad, que si... Perfecto. Para nosotros, China tipo A es una temática dentro de esas megatendencias. La tesis central, como os decía antes, es que China va a ir creciendo, va a ir cogiendo cada vez mayor tamaño relativo y, por lo tanto, en todas las carteras va a ir cogiendo protagonismo. Luego, insisto, podemos debatir si es el mejor momento, es mejor esperar a sobreponderar, infraponderar, pero estoy convencido de que tarde o temprano, dentro de unos años, cualquier cartera global tendrá una exposición a China alta, muy alta, más alta que la bolsa española, no me cabe ninguna duda, pero incluso igual más alta que la bolsa europea. Conviene conocer un poquito, y la pregunta que hacía Ignacio, conviene conocer, hay distintos tipos dentro de la bolsa china, la A, la B, la H, la que os decía, nos gusta esa bolsa china A que está denominado en renminbis, en la moneda. De nuevo, el debate, yo puedo invertir en China tipo A de forma pasiva a través de un ETF o a través de fondos de inversión. Fijaos, ahí os hemos puesto son dos fondos de inversión y un ETF que nosotros utilizamos, el de Fidelity ya lo he comentado, es dentro de China, además invierte en compañías que se benefician del dinamismo del consumo. Fijaos ya qué tipo de apuestas uno puede hacer dentro de la bolsa china, o luego pues uno un poco más global dentro de China tipo A, o lo que os decía, STF de HSBC. Por lo tanto, la oferta es clara. Fijaos en el 2020, y eso que estos últimos días ha caído algo en la bolsa china, pero la performance es flat, si esto lo comparamos con el, bueno, ahora ha subido un poco, ¿no? Pero con el menos 15 del IBEX 35 o el menos 25 del Bovespa. Que fijaos, dentro del mundo emergente tengo a un lado el gran vencedor, que es China, que este año está flat, con un mercado, el brasileño, que este año está perdiendo un 15%. Esto es sobre lo que queremos incidir, la necesidad de seleccionar bien el país, de darle una capa de análisis macroeconómico, de análisis de valoración
y que está a disposición de cualquier pequeño inversor. Por cualquiera de estos fondos de inversión se pueden comprar desde cantidades pequeñas. Lo he comentado, a la hora de invertir en renta variable, también lo veremos en renta fija, la importancia de la divisa en las economías emergentes, no solo como gestor de carteras, sino también como macroeconomista, porque es verdad que estos países todavía tienen su propia moneda, todavía se utiliza la moneda, ¿verdad?, como un elemento para contrarrestar posiciones cíclicas, que es un poco la pregunta que nos hace Fernando, pero dejo a Nereida para que ya enlace todo lo que tiene que ver con las divisas. Sí, perfectamente. Exactamente. Tenemos que analizar no solo los mercados, sino también cuál va a ser la evolución de las divisas de estos países, ¿no? Y aquí, se me pasa a la siguiente, por favor, David. Hay infinitos factores que pueden afectar al mercado de divisas. Es uno de los mercados más difíciles de predecir, pero resumiendo, o las variables principales que pueden afectar a las divisas emergentes en concreto, es sobre todo lo que pueda pasar con las emergentes son economías, grandes productoras de materias primas. Hay algunos grandes consumidores también, pero que la mayoría son principales exportadores de muchos tipos de materias primas y que esto tiene un impacto directo sobre su volumen de reservas, y las reservas es lo que, en definitiva, o resumiendo mucho, cuál es lo que da estabilidad a esa divisa precisamente. Es lo que ofrece cierta discrecionalidad al Banco Central para intervenir en el mercado de divisas si necesitarlo, o que da cierta seguridad de que se va a poder pagar toda esa deuda en divisas extranjeras que pueden tener los diferentes países. Es clave también el régimen cambiario. Aquí hay muchas economías que no tienen un régimen de tipo de cambio flexible. Este es el caso actualmente, por ejemplo, de Argentina, que ha vuelto a un régimen de crawling, y por tanto, pues hacer una previsión de lo que puede pasar con el peso argentino pues puede ser relativamente fácil, pero que también hay un riesgo, y es que se pueda producir una crisis de balanza de pagos y que podamos tener una fuerte depreciación del tipo de cambio. Y por último, desde luego, la posición exterior. Y aquí respondo a una de las preguntas que se hacían hace unos minutos. La posición exterior es lo que puede hacer calibrar a los bancos centrales cuánto pueden dejar que se deprecie la divisa para hacer de estabilizador automático de cara a ese comercio exterior que nos hace más competitivos, frente cuál es mi volumen de deuda externa y cuánto se me puede encarecer para que me haga el mínimo daño posible. Por tanto, respondiendo claramente a esa pregunta, Fernando creo que era quien la hacía, hay muchas economías que no se pueden seguir permitiendo o sea, dejar que sus divisas se deprecien eternamente frente al dólar. Y puede ser el caso de Brasil, sin ir más lejos. Brasil es un país que sí, que tiene un volumen de reservas bastante sostenible, no tiene demasiada deuda externa a corto plazo, pero sí tiene un volumen de deuda externa relativamente amplio. Por tanto, no puede permitir que el real brasileño se deprecie de forma constante. ¿Qué está pasando actualmente en el mercado de divisas? Si me pasas, por favor, la diapositiva, David. Después de la depreciación que habíamos tenido fruto de esa incertidumbre por el coronavirus, que veis ese índice de divisas emergentes que es el EMCI, estamos viendo algo de suelo y que viene motivado precisamente por esta estabilización en el mercado de materias primas. Aquí tenéis en ese gráfico de la izquierda que no solo son petróleo, como es el caso en Rusia o en Colombia, sino que tenemos un montón de metales industriales, como es el caso en Chile o Perú con el cobre, e incluso también agrícolas, materias primas agrícolas, como puede ser la soja en Argentina o el azúcar en Brasil. Cada uno de estas materias primas se ven afectadas de una forma diferente por el ciclo. Las más cíclicas, que son los metales industriales, es lo que está apoyando ahora mismo la recuperación de las divisas emergentes, especialmente en el caso del peso chileno, gracias a la recuperación temprana de la industria en China, especialmente. Si pasas a la siguiente, por favor.
Y perdona, Neida, que te interrumpa, porque Sí. justo Jonás, desde aquí un abrazo, pregunta algo de, a ver, ¿cómo instrumentarías una cobertura en caso de recrudecerse la guerra comercial y una depreciación del yuan? O sea, justo, ¿no? Porque vas a hablar algo del yuan ahora. Justo, sí, justo es lo que está, ¿no? Que aunque ya estamos viendo algo de estabilización en las divisas emergentes, sí que estamos viendo riesgos que pueden llevar a que sigan depreciándose. Y por eso somos relativamente cautos, es decir, que intentaríamos cubrir en la medida de lo posible ese riesgo de divisa, aunque nuestra política de inversión es siempre invertir con el riesgo de divisa sin cubrir, pero sí que habría que cubrir algo ese riesgo de depreciación, sobre todo en el caso del yuan, precisamente como mencionas, y otras divisas más débiles, ¿no? Lo que esperamos para el yuan, o lo que estamos viendo actualmente, es que efectivamente se está depreciando hacia niveles de mínimos, hacia ese 7,20 que llegamos a ver en septiembre, pues, agosto-septiembre de 2019, cuando volvíamos a ver ese repunte de la guerra comercial. No es un, no es un riesgo, es un riesgo que nos preocupa, desde luego, pero sobre todo será quizás ya más de cara a la segunda parte del año, o sea, a partir de después del verano, ante esas elecciones que tendremos en Estados Unidos. No esperamos que las autoridades chinas permitan una depreciación también descontrolada del yuan, porque es algo que les da cierta estabilidad en búsqueda de esa bueno, internacionalización que se está llevando a cabo en los últimos meses por parte del yuan. ¿Pero cómo lo cubriríamos? Pues obviamente con productos derivados, ¿no? Como se cubre todos los riesgos de tipos de cambio. Tendríamos sobre todo en las carteras que cubrimos principalmente la exposición a dólar, sería a través de los futuros. Y de hecho, algo que sí que estamos viendo en conjunto de los cruces de divisas es que los costes de las coberturas, ante la reducción que hemos visto en tipos de interés, está más barata que nunca, ¿no? Por eso sí que es un buen momento para cubrir esa exposición a riesgos de tipos de cambio en muchas de estas economías que vemos esos riesgos de depreciación. ¿Hay alguna pregunta? Preguntan sobre el cambio del euro dólar. Bueno, porque has terminado aquí, Nereida, has terminado ya. Sí, Vale, pues entonces sí, efectivamente, aunque es otro tema distinto, pero creo que podemos contestarla, ¿no? ¿Cómo vemos el dólar euro? sí, el dólar euro desde niveles actuales que está en 1,095, 1,10 más o menos, no pensamos que pueda depreciarse mucho más el dólar, ¿no? Seguimos pensando que puede haber un momento, o hay ciertos riesgos dentro del mercado que puede seguir manteniendo un dólar más fuerte de lo esperado. Pero también hay elementos que se pueden o que explican que se pueda llegar a depreciar, sobre todo porque la gestión de la pandemia está siendo mucho peor en el caso de Estados Unidos, y el riesgo de una segunda ola tendría muchísimo más impacto en la economía de Estados Unidos frente al área euro. Dicho esto, pues lo que mantenemos es un rango o sea, que esperamos que el dólar euro se mantenga en un rango de 1,08, 1,10, como hemos visto hasta ahora, de aquí a final de año. El año que viene, cuando ya empecemos a ver una normalización de los niveles de riesgo, se empieza a recuperar la economía, etcétera, pues ahí sí que podremos ver una depreciación más fuerte del dólar frente al euro, con niveles objetivo que se irían ya a 1,12, 1,15 hacia finales del año que viene. Muy bien. Y Jaime, desde aquí un saludo, Jaime. Pregunta, ¿no? Yo creo que estamos muy de acuerdo. Esto del COVID va a provocar tal vez una desglobalización, ¿no? Él pone como ejemplo el caso de que Francia ha dicho hay que volver a producir. Yo creo que va a volver cierto interés por parte de los países a volver a fabricar internamente, y esto, bueno, pues la desglobalización tendrá un impacto negativo sobre emergentes, pregunta, ¿no? Desde luego, saber, esto será todas las empresas o un gran número de empresas se van de estas economías emergentes, pues está claro que la actividad en ellas podrá reducirse, ¿no? En los niveles que quizás estamos viendo del crecimiento es del 8 o un 10% en algunas economías, pues podrán ir reduciéndose, ir tendiendo hacia esa si queréis, desarrollo, ¿no? Hacia unos niveles con un desarrollo mayor del sector servicios, más al igual que estamos viendo en China, ¿no? Ese cambio de modelo productivo que ya estamos viendo en algunos países.
Muy bien, pues si os parece, vamos continuando. Yo creo que está bien esto de ir mezclando preguntas Sí. con la exposición y así llegamos hasta las 6. Bueno, hemos visto economías emergentes, renta variable y queda un poco renta fija. Renta fija de lo que yo quiero llamar la atención, y esto tal vez es menos conocido, es que efectivamente uno puede comprar un bono emitido por el Estado de Brasil o por el Estado de México, pero en dólares, no en la moneda local. Esto es lo que llamamos la renta fija en hard currency. Se paga un diferencial, ¿eh? En ese caso, cuando saqué esta pantalla, el Brasil en dólares a 10 años pagaba un 4,42. Estados Unidos en dólares pagaba un 0,59. Eso es la prima por riesgo, como la prima por riesgo que medimos de España contra Alemania. Como sabéis, la prima por riesgo solo se puede medir en la misma divisa. No vale coger el bono español a 10 años en euros contra el bono de Estados Unidos a 10 años en dólares. Esa resta no se puede hacer. Sí en la misma divisa. Pues igual que medimos la prima por riesgo de España y Alemania, se puede medir de Brasil con Estados Unidos sí, solo si coges monedas, coges bonos denominados en dólares. Ese es el famoso envy spread, que es una cosa sobre la que queríamos llamar la atención. Cuando uno invierte en renta fija, dólares, se puede comprar el bono del Tesoro americano, que ahora está pagando pues un 0,50. Pero en lugar del Tesoro americano, comprar Tesoro, y aquí tenéis ruso, filipino, indonesio, mexicano, colombiano, brasileño, turco, en dólares. Esos bonos que decía antes Nereida que le dan miedo son estos de aquí. Claro, por eso te están pagando un 7%. Y más miedo le deben de dar al mercado los bonos de Ucrania a 10 años, porque están pagando un 8%. Bueno, esto es para un gestor de carteras una posibilidad. El tener inversión en dólares, y somos un inversor español, estamos invirtiendo en dólares, no nos afectaría en principio lo que haga el tipo de cambio de la lira turca. Solo nos afecta el riesgo de crédito de cada uno de estos países. Como digo, esa prima por riesgo que se mide a través del ENVI, un ENVI que ha subido mucho, que fue hasta los 800 puntos básicos, coincidiendo con el peor momento en los mercados financieros de esta crisis, 18 de marzo, y que desde entonces ha caído. Pero aún así, el diferencial que está pagando ahora puede parecer atractivo. Nosotros esto es un activo que nos puede parecer atractivo, si queremos invertir en renta fija emergente, hacerlo en hard currency, hacerlo en dólares, ¿sí? Y aprovechar ese diferencial de tipos de interés. Y fijaos que pone CEMBI, efectivamente. Luego, José Luis, tenemos una pantalla donde se describe todo. Pero efectivamente, EMCI, las divisas. ENVI, el spread de los países, Emerging Market Bond Index. Y CEMBI es lo mismo, pero de corporate, es decir, es el bono de Pemex, es el bono de Petrobras, son los bonos de empresas de países emergentes. Fijaos que no hay mucha diferencia, que las corporate de los países emergentes en dólares más o menos pagan lo mismo que sus estados. ¿Y luego qué podemos hacer? Ir en moneda local. A ver, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué es lo que tenéis aquí? Comprarme un 10 años en RAN sudafricano, comprarme en real brasileño, comprarse en pesos mexicanos, comprarme en leu rumanos, comprarme en ringgit malayos. Ay, aquí ya la cosa se amplía. Claro, aquí ya es otro asunto. Esto ya sí que es un activo que a nosotros meses atrás nos pareció acertado, pero que ahora sí reconocemos, y lo ha comentado antes Nereida, que aquí hay un riesgo de depreciación de la divisa. También tienes tipos de interés más altos. ¿Vale? Y esta tabla nos parece muy interesante. Es decir, cuando uno invierte en renta fija de países emergentes, primero que tiene que decidir si lo hace en dólares, en hard currency que se llama, o lo hace en moneda local, en local currency. Si lo hace en hard currency, se elige gobiernos o empresas que más o menos pagan lo mismo, aunque hay que distinguir bien país a país. Y que esas diferencias son, de nuevo, mucho más importantes entre cada uno de los países en moneda local. Y como pasaba antes con el mercado del bursátil, yo puedo invertir a través de forma directa o puedo invertir a través de fondos de inversión. Bueno, aquí simplemente son los gráficos del EMFI, esos gráficos que ha puesto antes Nerida, porque es muy importante cuando uno invierte en moneda local ser consciente de que tiene un factor de volatilidad, de riesgo, pero también de pérdida vía divisa. Aquí está lo que os comentaba, y esta documentación, como os la hemos enviado, os la vamos a enviar, ahí tenéis. Todas estas siglas que conviene conocerse cuando uno invierte en renta fija emergente en moneda local y ser conocedor de que le afectan muchas cosas. Le afecta lo que haga la curva de dónde esté la TIR de Estados Unidos,
lo que haga la curva americana, lo que haga el spread, lo que haga la tira en moneda local, que dependerá de la inflación y dependerá de las decisiones del Banco Central, que dependerá de la evolución del tipo de cambio de la moneda local. En definitiva, son muchas las variables que condicionan y que justifican la evolución de una determinada inversión en moneda local. Lo puede hacer a través de fondos de inversión. Ahí os ponemos unos cuantos: Julius Baer, PIMCO, Pictet, Peter Camp. Unos lo han hecho mejor, otros lo han hecho peor. Evidentemente aquí tenemos un comportamiento dispar entre países, entre monedas y evidentemente entre gestores. Y tiene mucho sentido la gestión activa. Y quien haya estado más largo de Rusia y más corto en México, pues lo habrá hecho mejor o lo habrá hecho peor. Bueno, ejemplos de fondos que invierten, como digo, en moneda local. Fijaos la caída, este año se está perdiendo un 8, un 10%. Y esto sería ejemplo de en hard currency, es decir, en bonos denominados en dólares. También han caído porque hubo esa ampliación de ENVI y de CENVI Spread que antes hemos comentado. Pero fijaos como aquí la recuperación está siendo superior. Este activo nos gusta más ahora que el de moneda local, donde entendemos que hay un binomio rentabilidad-riesgo peor. De nuevo, hay que hablar de fondos de inversión o hay que hablar de ETFs. Habéis puesto la gama de fondos de ETFs que tiene Invesco, donde hay de todo. Pero efectivamente, si ahí vais buscando, encontraréis cómo hay renta fija de países emergentes en ETFs que la divisa base es el euro o bien es el dólar. Y dentro del mundo emergente hemos hablado de la bolsa china y evidentemente también de la renta fija china, un activo que también hay que tener en cartera. Porque he dicho que el mercado bursátil chino es el segundo mayor del mundo. Bueno, pues el mercado de renta fija chino también es el segundo mayor mercado del mundo. Uno no puede estar fuera de este mercado si quiere tener una cartera global. Una cartera global tiene que tener obligatoriamente exposición a emergentes y más concretamente a China, tanto en bolsa como en bonos, especialmente en moneda local. Aquí tenéis ejemplos de fondos. Os pongo este de Eurison, que es un fondo en el que nosotros invertimos, que es un fondo que invierte en bonos denominados en yuanes. Cuidado, bonos denominados en yuanes que pueden ser de BMW, que pueden ser de General Electric, que pueden ser de Telefónica. Porque claro, lo que pueden hacer las compañías cada vez, compañías multinacionales cada vez más, es irse a ese mercado a emitir bonos en esa moneda. O sea, que uno no piense que detrás de un bono denominado en yuanes están compañías con poco riesgo, ¿no? Con mucho riesgo, no. BMW tiene bonos denominados en yuanes, ¿no? Como veis, esto es un mundo brutal y que en una hora no nos da tiempo a comentarlo todo. Este tipo de sesiones que hacemos Nereida y yo, estamos 4 o 5 horas porque hay muchas cosas en las que uno tiene que profundizar, ¿no? Y en la gestión de carteras, bueno, pues cada vez hay que tenerlo más presente. Antes os preguntaba Ignacio, ¿hay fondos para invertir en bolsa china? No solo fondos para invertir en bolsa china tipo A, pero también fondos para invertir en bonos en China denominados en renminbis, ¿no? Bueno, hemos hablado de renta fija y hay que hablar, ¿no? Un poco de la idea de perspectivas. Eso es, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que hay países, como era el caso de México, que ya han visto revisadas a las bajas sus ratings y no es el único. Hemos visto revisiones a la baja también en los outlooks de diferentes compañías de agencias de ratings a nivel de soberanos, subsoberanos, locales y empresas, ¿no? Eh, Estas revisiones a la baja alcanzan incluso en número a las vistas en la crisis de 2008-2009. Por tanto, es uno de los riesgos que seguimos muy de cerca y que ya nos ha llevado meses atrás a ir reduciendo paulatinamente la exposición que tenemos a deuda de países emergentes, tanto en divisa local como en divisa fuerte, como ha mencionado ya David. En la siguiente diapositiva, por favor, que los más afectados han sido precisamente México, por lo que ya hemos comentado, que digamos que se juntó Roma con Santiago, en el que teníamos tanto la crisis del coronavirus como la crisis del petróleo, y que también otros países que se han visto fuertemente afectados por estas revisiones han sido China, especialmente en meses de febrero, y Brasil, sobre todo entre marzo y abril. Como veis, muy relacionado con el impacto que se puede estar viendo por la crisis del virus sobre estas economías.
Pero a pesar de que ya se han llevado a cabo un gran número de revisiones a la baja en los ratings de estas economías, y tanto, y no solo soberano, como digo, sino también en empresas, el potencial, si me pasas a la siguiente, por favor, David, el potencial de que puedan seguir llevándose a cabo estas revisiones a la baja sigue siendo elevado frente a lo que teníamos en años anteriores. Y por eso, unido a las tensiones que estamos viendo en el mercado, a los riesgos que enfrentan estas economías, no solo a nivel puramente económico, sino también riesgos de refinanciación de deuda, donde los planes de instituciones internacionales no llegan a países como puede ser Turquía, que lo hemos mencionado, que enfrenta más de 20.000 millones de deuda, de repago de deuda este año. Porque como bien sabéis, de esa reunión del G20 hace pues, a cosa de un mes, sí que se salió con un plan de moratoria de deuda para países emergentes y frontera, pero que solo cubre a 76 países más pobres y que solo permite el retraso de ese pago de deuda y de intereses hasta el año que viene por un montante de 20.000 millones. Por tanto, se deja fuera muchos de los países relevantes dentro de los mercados financieros y que por eso mantenemos una posición de infraponderación en renta fija, de nuevo, tanto en dólares como en divisa local. Ahí está silenciado David. No sé por qué. Sí, MBS, Emerging Market Bond Index, y MCI, Eso Emerging es. Market Currency Index. Pregunta Nereida, Hong Kong, situación, ¿tenemos alguna idea, perspectivas para el dólar de Hong Kong? Bueno, en Hong Kong ahora es otro de los focos de riesgo que había quedado atrás, digamos, con toda la situación del virus y que, como bien sabéis, esta noche en China se ha aprobado esa ley de seguridad hace más que o que permite un mayor control por parte de China sobre la ciudad de Hong Kong. Entonces, desde luego, es para aquellos que lo consideran país, que como bien sabéis, bueno, hay cierto debate sobre el tema, ¿no? Pero si se considera un país, entra dentro de economías desarrolladas, ni siquiera entra dentro de las economías emergentes. El índice de Hong Kong, pero efectivamente es uno de los que pueden llevar a, sí que vamos a ver más volatilidad, es decir, tendencia a la baja probablemente, ¿no? Y el dólar de Hong Kong sí que se ha depreciado en las últimas sesiones, pero es similar al caso de China, que dentro de lo malo ha sido de lo menos malo. Me refiero a que se ha depreciado, es lógico que siga depreciándose, pero es probable que pues, no veamos las tensiones como podemos ver en el caso de Brasil o México, ¿no? Pero desde luego sí que puede haber esa cierta tensión de depreciación sobre el dólar de Hong Kong. No sé si me queda alguna pregunta por ahí. Bueno, o continúo. Ah, sí, igual continúo porque si nos quedamos sin tiempo. Bueno, os digo muy Sí. rápido, hablan de un potencial corralito en Argentina y perspectiva bolsa India. Tienes en 15 segundos cada cosa. Bueno, sobre el corralito en Argentina, la definición de corralito es restricciones al acceso del efectivo y eso ya lo tenemos. O sea que ya ha ocurrido, ¿no? No sé si hay mayor potencial o sea, creo que ya están puestas esas medidas de restricciones. Y sobre Indonesia, Leo, bien, es uno de los países que mantenemos una posición neutral. O sea, en la región aplica, digamos, esas normas de la región de Asia, que lo puede llegar a hacer mejor que otras regiones, sobre todo en LATAM, ¿no? Entonces, ahí bien, digamos, sobreponderando esa parte de economías asiáticas. Se ha preguntado también por el Nasdaq. Bueno, es verdad que el Nasdaq es el mercado que presenta unos ratios de evaluación más exigentes. Estamos hablando de ratios de 22, 20, pero de nuevo, tras la tecnología, tras el Nasdaq no solo hay tecnología, también hay sector salud y en general hay sectores de crecimiento, hay sectores growth, hay sectores donde están creciendo los beneficios por acción. Nosotros pensamos que el mercado se ha podido pasar un poco en general recuperando, estamos infraponderados en renta variable, creemos que va a haber una corrección a corto plazo en donde caería un poco todo. Pero en cualquier caso el comportamiento relativo del Nasdaq, en nuestra opinión, va a seguir siendo mejor. En general seguimos apostando por el growth, mejor que por el value, porque tras ese growth hay compañías y sectores que se van a ver beneficiados, que ya se venían beneficiados, ya veíamos claro antes del COVID que iban a ser los ganadores y que el COVID no hace más que acelerar ciertas megatendencias que he hablado antes, tecnología, longevidad,
cambio climático y salud, y es que eso está fundamentalmente en Estados Unidos, en el Nasdaq, pero no solo, también en India y también en China, porque en China y en India hay mucha tecnología y hay mucho sector salud. Jaime también lo ha comentado en sus preguntas, ¿no? Efectivamente, son dos economías donde tiene una composición sectorial, no solo sus bolsas, sino su economía, que tal vez ya nos gustaría para las economías europeas o la economía española, ¿no? Dejadme, nos hemos pasado 2 minutillos, pero dejadme, mercados frontera, que es un subapartado dentro de las economías emergentes. Lo ha dicho un par de veces Nereida, al final es un concepto de esas economías que no terminan de ser emergentes, están ahí en una fase anterior. No hay una definición exacta de lo que es una economía frontera, no todos los países están en todas las clasificaciones, pero como digo, es un estadio, por así decirlo, preemergente, ¿no? Podríamos considerarlo. Sus bolsas lo han hecho peor, ahí tenéis la comparación de la bolsa del MSCI World, del Emerging y del mercado frontera. Los mercados frontera este año pierden un 27% porque perdieron más en la corrección y están recuperando menos. Y en cierto modo lo vamos a ver en la composición sectorial. Tiene mucho que ver con la composición sectorial. De nuevo, el que quiera invertir en estos mercados, Vietnam, Marruecos, Kenia, por ejemplo, son países, como digo, dentro de los mercados frontera y se puede hacer a través de fondos de inversión. Una vez más, ahí os ponemos 4 fondos de inversión que están especializados en esos mercados frontera. Y simplemente, por conocer un poco este fondo de T-Road, lo que os decía, fijaros los países. Este es un fondo que su principal apuesta es Vietnam, después Kuwait, después Marruecos, Sri Lanka, Bangladesh, Kenia, Rumanía. Esto tiene nada que ver con invertir en IBEX. Ni siquiera tiene que ver, tal vez, con invertir en mercados emergentes, donde uno invierte en China, Brasil, Rusia, India, sino que está invirtiendo, pues eso, en países distintos y en compañías ahí podéis tener arriba, ¿no? Compañías que tal vez, bueno, no sé si los conocéis o no, pero son compañías, desde luego, distintas, ¿no? El Banco Transilvania de Rumanía es una de las posiciones, bancos en Kuwait y demás, o bancos en Marruecos. En general, en los mercados emergentes frontera, y ahí tenéis, parámetros de valoración y demás, hay mucho sector financiero y hay mucho petróleo, es decir, sectores muy cíclicos, con mucha beta, y por eso han caído mucho en estos meses atrás, como nos ha podido pasar en el IBEX o como nos ha podido pasar más en Europa respecto a Estados Unidos. Tiene mucho que ver con la composición sectorial. Si hay mucho banco, si hay mucha petrolera, pues evidentemente son mercados que han caído más, ¿no? Bueno, ahí por conocer la información de, como os decía antes, ¿no? La composición acción a acción de estos distintos fondos de inversión. Y también en el mercado frontera se puede invertir en renta fija. Evidentemente aquí solo en hard currency. De momento los mercados, los países de frontera no emiten en moneda local. La prima por riesgo que tú exigirías para invertir en dirham marroquí o para invertir bueno, en las monedas de los países frontera, luego sería alto. Igual que antes, se me ha olvidado deciros, el CENBI es corporate, los corporate de países emergentes suelen emitir en moneda fuerte. No es fácil encontrar corporates en moneda local, como tampoco es fácil encontrar países frontera en moneda local. Pero quien quiera, bueno, hay un fondo de renta fija en dólares emitido por países frontera. Fijaos, y aquí acabamos, cómo podemos llegar a aspectos absolutamente súper concretos, invertir en renta fija en dólares de Vietnam, de Bangladesh o de Marruecos. Bueno, se puede hacer a través de esos fondos de inversión. Bueno, nos hemos pasado, como decía, unos minutillos, 5 minutos, no lo vais a perdonar. Creo que hemos ido ahí metiendo las preguntas, haciendo dinámico. Yo creo que ha sido un acierto. No sé si tienes alguna preguntilla más. Y si no hay, pues aquí acabamos, ¿no? Simplemente daros las gracias. Esperemos que en esta hora, bueno, por las ideas que os hemos dado, algunas os haya parecido interesantes, hayáis podido, bueno, pues aprender algunas de las cosas y sobre todo, pues llame un poquito más la atención las economías y los mercados emergentes, ¿no? No lo veamos ahí como eso que no sé muy bien lo que es, no. Os animamos, Os animamos a que profundicéis en sendas cosas, en las economías, en los mercados y desde luego que os animéis y vayáis tomando vuestras
decisiones de inversión, bien sea un fondo de renta fija emergente en moneda local o de países frontera, o de bolsa china tipo A, o de un fondo de la bolsa brasileña. Así que nada, muchísimas gracias. Nos mandamos la documentación, estamos en contacto. Así que nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.